La Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como la OTAN, es un tema que divide como pocos otros. Desde que se fundara en 1949 y que España accediera en 1982, ha experimentado numerosos cambios tanto en sus miembros como en sus prioridades. Un factor, sin embargo, podría considerarse perenne: la dependencia del paraguas de seguridad estadounidense. El paraguas de seguridad designa las capacidades militares y en especial nucleares de Estados Unidos, que ofrece protección a los demás países de la alianza y sirve como disuasión frente a ataques de terceras potencias. Si bien esta dependencia es un hecho ampliamente conocido, su problematización actual es novedosa. En concreto, la cumbre de la OTAN de La Haya, celebrada en junio de 2025, acaparó mucha atención y miradas por este motivo. El presidente Trump logró su objetivo de presionar a los europeos para contribuir más a las capacidades militares de la OTAN, y los aliados acordaron incrementar su gasto en defensa a un 5% del PIB. Trump lleva manifestando su interés en que los europeos pongan más de su parte en la defensa de la OTAN desde su primer mandato, pero ni siquiera es el primer presidente estadounidense en tener esta inquietud. The need to make sure that the collective defense effort is robust, it is ready, it is properly equipped. That does mean that every NATO member has to do its fair share. Obviously, we all have different capacities. The United States is going to have different capacities than Poland. Poland's going to have a different capacity than Latvia. But everyone has the capacity to do their fair share, to do a proportional amount to make sure that we have the resources, the planning, the integration, the training in order to be effective. Ya el presidente Obama, en intervenciones como las que acabamos de escuchar, en este caso de junio de 2014, instaba a los países europeos a contribuir con la parte que les correspondía para reforzar y mejorar las capacidades de la OTAN. En aquel año, 2014, los países de la alianza ratificaban el compromiso de invertir al menos un 2% de su PIB en defensa. Aún así, muchos países han sido incapaces de llegar a tal nivel de gasto, como sería el caso de España, que ha estado invirtiendo una media cercana al 1,5% desde entonces. La invasión rusa de Ucrania en 2022 y las crecientes tensiones militares, económicas y políticas entre Rusia y Europa, donde se hallan la mayoría de los países de la OTAN, ha supuesto una importante fuerza de cambio. Hoy la alianza atraviesa un momento de incertidumbre, cambio de paradigmas y reconfiguración de sus prioridades. Se trata de un momento clave para reflexionar cómo la actitud estadounidense ha cambiado las dinámicas y qué podemos esperar de esta unión de 32 países en los próximos años. Soy Fernando Gijón. Y yo, Blanca González. Y esto es Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano, donde analizamos cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Hoy hablamos de la OTAN y examinamos los retos que enfrenta hoy día y reflexionamos sobre su futuro próximo. Conversaciones Elcano. Temporada 6, episodio 5. Los retos que enfrenta la OTAN. Parece que una negociación para el fin de la guerra en Ucrania puede ser una realidad. Hace unos días se conoció de forma no oficial un plan de paz de 28 puntos para Ucrania elaborado por Estados Unidos. En la primera semana de diciembre, Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, mantiene reuniones con Vladimir Putin para tratar de encontrar una salida al conflicto. Europa también ha planteado su propio plan de paz, que Putin ha rechazado de pleno, considerando las propuestas europeas como inaceptables para Rusia. Uno de los puntos más delicados es la futura relación de Ucrania con la OTAN. Rusia pone como condición a la paz que Ucrania no pueda formar parte de la alianza. En cualquier caso, y en palabras del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el ingreso de Ucrania requeriría un consenso entre los 32 miembros, cosa que ahora mismo no parece una posibilidad. Aunque la OTAN mantiene una actitud de apoyo a Ucrania, países como Hungría han expresado su negativa rotunda a permitir su anexión y otros, como Estados Unidos o Alemania, no parecen favorables, aunque mantienen una actitud más diplomática. Del debate de la financiación de la OTAN y de la situación delicada en el flanco este, se deriva una cuestión crítica: el estado de la industria militar europea. Muchos critican la falta de autonomía y soberanía estratégica. Es preciso que la Unión Europea invierta mucho más en defensa y deje de depender tanto del paraguas de seguridad estadounidense. Otros van más allá de los números y también subrayan la necesidad de tener una estrategia coordinada y unas capacidades interoperables y que puedan agregarse para una Europa más capaz de defenderse.
En este sentido, está siendo clave el programa de la Comisión Europea Rearm Europe, que busca aumentar las capacidades militares en la Unión a través de financiación especial y endeudamiento enfocado a la inversión militar. Para hablar sobre la situación actual de la OTAN y la estrategia de seguridad que va a tomar, hoy contamos con Carmen Romero, directora de Política de Seguridad en la OTAN. Carmen ha sido también vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública en la Alianza. Bienvenida, Carmen. Pues muchísimo gusto de estar con vosotros desde la sede de la OTAN en Bruselas. Muchas gracias, Carmen. Bueno, empezamos con la primera pregunta que te queríamos hacer. Aunque aún estamos lejos de saber cómo va a terminar el proceso de paz de Ucrania y cuáles serán las condiciones, diríamos que son buenas noticias para la OTAN y sus países miembros. ¿Reduciría este alto el fuego la fricción de la alianza con Rusia actualmente? Muchísimas gracias por esta pregunta, dado que digamos que el secretario general de la OTAN y los países miembros de esta organización están trabajando intensamente para que la agresión injustificada por parte de Rusia llegue a un fin y sobre todo que se consiga una paz justa y duradera en Ucrania. Entonces, obviamente, todos los esfuerzos están destinados en ese sentido y en esa dirección, trabajar intensamente para hacer dos cosas. Primero, seguir ayudando a Ucrania para que Ucrania esté en una posición lo más fuerte posible para negociar, porque sabemos que todas las guerras acaban en la mesa de negociación y es importante que Ucrania tenga el material militar necesario para seguir defendiendo a sus ciudades, a su gente y sobre todo las infraestructuras energéticas que, como bien vemos, Rusia está atacando sin piedad para que los ucranianos tengan un invierno muy, muy duro. Y además de ayudar a Ucrania para que esté en una posición de fuerte para negociar, es hacer todo lo posible para que cualquier acuerdo de paz que se alcance sea un acuerdo que sea duradero. Es decir, que impida que Rusia pueda volver a atacar a Ucrania. Entonces, digamos que los esfuerzos de la OTAN, de los países miembros, están sobre todo centrándose en eso. Y suministrar armamento a Ucrania no es alargar el conflicto, todo lo contrario, es hacer todo lo posible para que Ucrania esté en una posición de fuerza para poder negociar, porque al final pues son negociaciones muy, muy complejas y es necesario, frente a los avances rusos, pues poder defenderse. Lo que está claro es que hay un acuerdo unánime en la OTAN de que, independientemente de cuál sea el acuerdo de paz sobre Ucrania, Rusia va a seguir siendo una amenaza a largo plazo, una amenaza para todos los países miembros de esta organización y, por lo tanto, la OTAN, para proteger a sus más de 1.000 millones de personas que viven en los países miembros, va a tener que seguir reforzando su disuasión y su defensa para evitar un conflicto, porque digamos que el objetivo de la disuasión no es ser ofensivos, sino ser defensivos y hacer todo lo posible para que un potencial adversario o un adversario no se atreva a meterse contigo. Por lo tanto, es un acuerdo entre todos los 32 países miembros. Rusia, independientemente de cómo acabe esta guerra no provocada, va a seguir siendo la principal amenaza para la seguridad euroatlántica. Así como la segunda amenaza es el terrorismo, que es, digamos, la amenaza asimétrica más seria para los ciudadanos de los países miembros. Estados Unidos ha tomado la iniciativa a la hora de iniciar las conversaciones con Rusia y queríamos preguntarte por su presidente. Donald Trump ha revolucionado la política internacional en este año 2025. ¿Qué efectos ha tenido este segundo mandato sobre la OTAN en este primer año que llevamos? Pues ha tenido un efecto importante. Es decir, que el mensaje del presidente Trump ha sido el mismo mensaje que han, transmitido a esta organización, a la OTAN, desde que fue creada. Digamos que Eisenhower ya en los años 50 pidió a los europeos y a Canadá que hicieran más por su propia seguridad. Lo que ocurre, es decir, y después lo han hecho el presidente Bush, el presidente Obama, es decir, que ha sido un mensaje que todos los presidentes de
Estados Unidos han transmitido a los miembros aliados de Europa. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación de seguridad mucho más compleja, mucho menos predecible. Obviamente, Estados Unidos podía decir eso en un periodo en el que, por ejemplo, después del final de la Guerra Fría, es decir, después de los 40 años en los que la OTAN tuvo un objetivo principal que fue disuadir a la Unión Soviética y que no hubiera ningún conflicto y, por lo tanto, hubiera paz en Europa y la OTAN contribuyera al final de la Guerra Fría sin que hubiera ni un solo disparo, pues tuvimos 3 décadas, 30 años de cooperación con Rusia. Es decir, que Rusia se convirtió en el socio más privilegiado de la Alianza Atlántica. Teníamos con Rusia un diálogo político muy complejo, muy duro, pero teníamos un diálogo y teníamos una cooperación práctica muy avanzada. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que durante 30 años pues, se redujeron todos los presupuestos de defensa, de seguridad, porque construimos con Rusia una arquitectura de seguridad con la que todos estábamos de acuerdo y que nos permitía mantener la paz. Entonces, después de ello, vimos en el 2014 una Rusia mucho más asertiva, una Rusia que empezaba a cambiar las fronteras con la anexión ilegal de Crimea y ahí, digamos, el mensaje de Estados Unidos empezó a ser más fuerte hacia los aliados europeos, pero ahora estamos en una situación en la que, sobre todo, la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania ha globalizado nuestra seguridad. Es decir, que ahora la seguridad en el Indo-Pacífico influye sobre la seguridad en el continente europeo, en Norteamérica y viceversa. Es decir, ¿y esto por qué? Pues porque Rusia está llevando este conflicto a cabo no sola, sino que está siendo apoyada por países como China, países como Corea del Norte y países como Irán. Entonces, lo que nos ha venido a decir el presidente Trump en febrero de este año fue: nosotros tenemos que ocuparnos de muchas cosas y vamos a hacer lo que estamos diciendo. Es decir, que nosotros consideramos a China como una seria amenaza y tenemos que tener fuerzas preparadas para cualquier desafío en materia de seguridad que venga del Indo-Pacífico o que venga de China. Por lo tanto, necesitamos que los europeos tomen mayor responsabilidad por su seguridad convencional. Es decir, que nosotros tenemos que hacer menos por la seguridad, por la disuasión en la defensa convencional de Europa, pero Estados Unidos garantiza la disuasión nuclear para todos los países miembros, que, como se sabe, la disuasión nuclear es el último elemento de disuasión, es decir, es el elemento de disuasión que no se quiere llegar a utilizar nunca, pero es lo que a cualquier adversario que tenga armas nucleares pues le manda el mensaje de que no ataque nuestro territorio. Entonces, en la Cumbre de La Haya se lanzó una transformación fundamental de esta organización en la que se decidió que las contribuciones de todos los países miembros de esta organización tienen que ser similares y que Estados Unidos no tiene que llevar la mayor carga de la seguridad convencional. Obviamente, Estados Unidos sigue comprometido con la seguridad y la disuasión y la defensa convencional de Europa, es decir, que va a seguir desempeñando un papel muy, muy relevante, dado que los países europeos, aunque empiecen a invertir más en defensa y en la industria de defensa, va a tomar tiempo desarrollar las capacidades que necesitamos en un espacio de seguridad mucho más complejo. Entonces, eso es lo que, digamos, a lo que ha llevado el mensaje de Trump en esta situación en la que Estados Unidos nos dice: no podemos ocuparnos de todo, vosotros ahora sois los que tenéis que tomar las riendas de su seguridad. Y esto es bueno. Esto es bueno para Europa, es bueno para los países europeos miembros de esta organización, es bueno para Canadá, porque digamos que al mismo tiempo va a reforzar, va a potenciar la economía de nuestros países miembros, va a crear nuevos puestos de trabajo. Es decir, que no hay que hacer solamente esto porque lo diga el presidente Trump. Nosotros nos teníamos que haber despertado antes, los europeos, y haber empezado a incrementar la inversión en nuestra seguridad mucho antes, pero el hecho de que tuviéramos 30 años de paz, de predictibilidad, sabíamos que Rusia no representaba una amenaza, era nuestro socio estratégico más importante,
pues nos llevó a reducir y ahora las cosas han cambiado y esa es la transformación que se está llevando a cabo en esta organización. Pues al hilo de esto que mencionas, te queríamos preguntar, entremos un poco más en profundidad, ¿cuál debería ser la prioridad de Europa en tema de industria armamentística? Es decir, ¿es más siempre mejor o como qué cosas tendríamos que tener en cuenta en esa potenciación de la industria armamentística europea? Pues en primer lugar, la OTAN es la organización que tiene un mecanismo establecido, que es un mecanismo con mucha experiencia, que establece las capacidades militares que cada país tiene que desarrollar. Entonces, estas capacidades se van revisando según las amenazas. Entonces, sobre la base de la amenaza acordada por todos los países miembros, los países se han comprometido a desarrollar pues, capacidades que tienen que tener en cuenta mucho la innovación, tomar en cuenta las lecciones de lo que estamos aprendiendo de Ucrania, que es una guerra menos convencional de los conflictos a los que estábamos acostumbrados o para los que estábamos preparados. Y esas capacidades son establecidas por los expertos. En junio de este año fue cuando los países miembros acordaron por consenso cuáles son sus respectivas capacidades militares y aquí tenemos pues, misiles de largo alcance, capacidades de inteligencia, digamos que ahora no puedo facilitar todos los detalles y entonces cada país se compromete a desarrollar esas capacidades para poder disuadir, para poder defender y algo que es también nuevo y muy relevante es el hecho de que las inversiones en materia de defensa, en materia de seguridad, tienen en cuenta también la ayuda a Ucrania. Y esto es una señal de que la seguridad de Ucrania está realmente estrechamente vinculada a nuestra seguridad. Es decir, que prácticamente nuestra seguridad es inseparable y es por ello que tenemos que invertir también en la seguridad de Ucrania. Y estamos en un proceso en el que cada país tiene asignada qué es lo que tiene que hacer y trabajar para llevar a cabo todo lo que hay que hacer. Obviamente, una de las cosas que vemos es que nos tenemos que modernizar, tenemos que innovar, por eso la OTAN está potenciando mucho trabajar con compañías pequeñas, con startups. En junio, justamente antes de la cumbre de la OTAN, pues se compartieron con los países miembros, compartieron con las compañías que están habilitadas en materia de seguridad la demanda agregada para que la industria de defensa reciba la señal. Esto es lo que se necesita producir porque obviamente la industria de defensa tiene que planear y tiene que tener inversiones a largo plazo y es importante que sepa la industria de defensa qué es lo que hay que producir para poder llegar a contratos. Por lo tanto, se trata de preparar a la OTAN a hacer frente a la nueva panoplia de amenazas a nuestra seguridad, que son muchísimas, puesto que estamos en un espacio de seguridad mucho más complejo que el que teníamos hace unos años. Y teniendo en cuenta este nuevo espacio de seguridad en el que nos encontramos y las necesidades de innovación tecnológica que hace frente la alianza, ¿qué papel puede tener la Unión Europea? Cada vez se habla más de una alianza más europea. ¿Cómo se materializaría esa colaboración? Esta colaboración, digamos, que tiene lugar todos los días y es muy importante. La relación y la cooperación entre la OTAN y la Unión Europea no ha sido nunca tan estrecha como lo es hoy. ¿Por qué? Pues porque, digamos, que lo que está haciendo la Unión Europea es facilitar mecanismos de financiación a los países miembros y bueno, tenemos 23 países en común. También la Unión Europea se ocupa de la regulación del mercado único, se ocupa de integrar a la industria de defensa. Por lo tanto, esos mecanismos son vitales para que los países miembros que tenemos en común puedan invertir en su industria de defensa. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es dialogar todos los días para que el valor añadido de la Unión Europea ayude a los países miembros de esta alianza pues sobre todo a procurar, a desarrollar las capacidades militares que se necesitan. Y aquí se trata también de reducir la gran fragmentación que tiene la industria de defensa europea, porque digamos que bueno, pues no ha estado lo suficientemente desarrollada. Entonces hay que hacer ahora acuerdos
multilaterales, hay que trabajar juntos, tenemos que tener industrias de defensa de diferentes países trabajando en proyectos comunes. Por lo tanto, es un gran esfuerzo y, como decía, tenemos 23 países en común. Al mismo tiempo, la Unión Europea también está trabajando para incluir a países que considera que son socios, como Canadá, como Reino Unido, como Turquía, como Noruega, porque lo que está claro es que hay países que están dentro de la OTAN, que no forman parte de la Unión Europea, acabo de nombrar cuáles son, y que contribuyen muchísimo a la seguridad de Europa. Por lo tanto, también la Unión Europea tiene que encontrar mecanismos para implicar a industrias de defensa de Reino Unido, que es una gran potencia militar en Europa, industrias de Canadá, abrir las puertas también a la industria de Canadá, para que haya proyectos multinacionales que incluyan a empresas canadienses, a empresas británicas, a empresas de Noruega y también a empresas de Turquía. Por lo tanto, esta cooperación que se lleva a cabo con la Unión Europea es fundamental. Como decía, se trata de que ellos nos ayuden a que los países en común desarrollen las capacidades que dicta la OTAN. Es decir, que aquí nos complementamos, porque la Unión Europea no es la organización que dicta estas son las capacidades militares que hay que desarrollar. No, eso lo hace la OTAN. Y la Unión Europea facilita que eso se haga con mecanismos de financiación, por ejemplo, como el mecanismo SAFE, con el proyecto de Readiness. O sea, que nos permite que los países que tenemos en común puedan desarrollarlo, y también los países que no están dentro de la Unión Europea y que sí están dentro de la OTAN. Al final hay que tener en cuenta una cosa, y es que más del 90% de los ciudadanos de la Unión Europea viven en un país de la OTAN. Eso no podemos olvidarlo. Sigamos hablando un poco de la Unión Europea, en este caso de la seguridad o de la situación crítica de seguridad a la que se enfrenta ahora mismo. En los últimos meses, sin ir más lejos, se han producido diversas incursiones rusas en el espacio aéreo de países aliados y de la Unión Europea, como serían Estonia y Polonia. Entonces, háblanos un poco, ¿es esto algo nuevo? ¿Estamos ante un nuevo escenario geopolítico y de defensa? Estamos en un nuevo espacio geopolítico y de seguridad, digamos, desde el momento en el que Europa, digamos, en el momento en el que Rusia lanzó una agresión sin precedentes contra Ucrania, devolviendo la guerra al continente europeo y rompiendo todos los acuerdos de seguridad que la propia Rusia había firmado, y que estos acuerdos de seguridad también incluían no cambiar las fronteras de países vecinos con el uso de la fuerza. Por lo tanto, digamos que ahí es cuando se ha empezado a romper digamos, pues el espacio de seguridad que teníamos acordado entre nosotros y que era predecible y que establecía el respeto del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. O sea que digamos que ahí es cuando han empezado las cosas, y ante eso pues lo que hay que hacer es obviamente trabajar conjuntamente y sobre todo pues eso, reforzar la disuasión. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que Rusia en esta guerra no está sola, como decía anteriormente. O sea, China se ha convertido en el principal país que está potenciando o que está haciendo posible que la industria de defensa Rusia vaya hacia adelante, es decir, es el país que nutre la maquinaria de guerra de Rusia. Vemos a Corea del Norte cómo pues ha enviado soldados a Rusia, y al cambio Corea del Norte lo que está adquiriendo por parte de Rusia es tecnología nuclear, que puede representar una amenaza no solamente para Estados Unidos, para Norteamérica, sino también para Europa. Y vemos que Irán también pues suministra drones y a cambio recibe de Rusia dinero metálico para apoyar a sus proxies en Medio Oriente, y así pues complicar mucho más la situación en Oriente Medio. O sea que digamos que eso es lo que ha cambiado el espacio geopolítico de seguridad, y en ese contexto
lo que sí que vemos es que Rusia al principio de la guerra tenía mucho cuidado en que no hubiera enfrentamientos o que no hubiera, no enfrentamientos, sino incidentes con los países miembros de la OTAN, porque claro, lo que hizo la OTAN en respuesta a la agresión de Rusia fue reforzar inmediatamente su disuasión para decirle al presidente Putin, no se te ocurra extender la guerra que has lanzado contra Ucrania a territorio de la OTAN. Por eso reforzamos nuestra disuasión. Y entonces, pues los aviones rusos tenían mucho cuidado. Y ahora lo que sí que vemos es efectivamente un nuevo trend. Vemos que Rusia presta menos cuidado a tomar riesgos, es decir, que está tomando más riesgo. Y por eso vemos incursiones de aviones MiG en el espacio aéreo de Estonia, hemos visto drones entrando en Polonia, en el espacio aéreo de Polonia, en el espacio aéreo de Rumanía. ¿Eso qué quiere decir? Que Rusia pues nos está probando, nos está testando. Rusia está diciendo, yo soy aquí y bueno, pues digamos, tomo más riesgos, ¿eh? O sea, me lo puedo permitir y es lo que estoy haciendo. Entonces, claro, esto la OTAN se lo toma muy seriamente. Obviamente no hay una amenaza militar inmediata por parte de Rusia hacia la OTAN, porque estamos ahí con nuestra disuasión, reforzando nuestra disuasión y no vemos que Rusia nos vaya a atacar mañana, pero sí es inaceptable, es intolerable lo que está haciendo Rusia, puesto que este es el espacio aéreo de los países miembros. Y entonces aquí lo que ha hecho la OTAN es ser muy creativa, ser muy flexible y poner inmediatamente en marcha actividades que no había llevado a cabo antes. Y es, por ejemplo, pues reforzar el espacio aéreo, lanzar una serie de actividades como Easter Sentry, Baltic Sentry, que hicimos lo mismo cuando vimos que cuando una serie de barcos rusos pues cortaron cables marítimos. Entonces, es ser ágil para responder de un modo bastante asimétrico, de un modo que Rusia no se espera, para también crear dilemas estratégicos a Rusia y hacer cosas que Rusia no se espera y intentar también cambiar el cálculo de Moscú. Por lo tanto, la situación que vemos es más compleja porque Rusia ahora, digamos que se está atreviendo a entrar en el espacio aéreo aliado. Hay que decir que de un modo muy limitado, que en muchas ocasiones se considera que es por accidente, de que no era intencional, pero para nosotros, intencional o no intencional, nos lo tomamos igualmente en serio. Por lo tanto, hay que hacer todo lo posible para reforzar la disuasión y eso es lo que estamos haciendo. Y siguiendo con las respuestas de la OTAN a Rusia, las sanciones económicas, especialmente a las exportaciones de gas, han sido una de las principales herramientas de presión a Rusia. Recientemente, el Consejo y el Parlamento Europeo han acordado la eliminación progresiva de las importaciones de gas ruso, con vistas a prohibirlas entre el año 2026 y 2027. ¿Están surtiendo el efecto que se esperaba de ellas? ¿Y hasta qué punto esa dependencia energética supone un desafío para la seguridad de la OTAN? Obviamente las sanciones surten efecto y vemos cómo la economía rusa pues está en una situación muy, muy complicada. Digamos que la OTAN no tiene un papel en materia de imposición de sanciones, pero lo que desde la OTAN sí que podemos decir es que hemos aprendido, una de las lecciones que hemos aprendido de la situación en la que estamos actualmente es que dependíamos muchísimo de Rusia y entonces hay que trabajar para ser menos dependiente. Por ejemplo, un ámbito en el que la OTAN está trabajando es ser también, o sea, es incrementar nuestra resiliencia y limitar nuestras dependencias. Entonces, por ejemplo, en China, sobre el tema de China, estamos haciendo muchísimo para ser mucho más independientes de las dependencias que vemos que China está creando, porque China está adquiriendo puertos, está adquiriendo instalaciones que son estratégicas desde un punto de vista de seguridad. Es decir, que en el caso de que tuviéramos no solamente disuadimos todos los días para evitar una guerra, sino también defendernos y llegar al cabo, pues China puede bloquear una serie de actividades en materia de seguridad eventualmente. Por lo tanto, la OTAN tiene un trabajo muy importante en marcha
para limitar nuestra dependencia. Como éramos dependientes de Rusia, ser menos dependientes de Rusia, como ya lo somos, y ser menos dependiente también de China. China no es considerada por la OTAN un adversario. China es considerada por la OTAN como un desafío a nuestra seguridad, a nuestros valores, a nuestros intereses, pero lo que está claro es que China se está acercando a nosotros. O sea, nosotros no somos nosotros los que nos estamos acercando a China, sino China se está metiendo en nuestra casa de un modo muy sofisticado. Y por lo tanto, tenemos que limitar las dependencias lo más posible, y eso es algo que, digamos, los países miembros están muy centrados en hacer sobre la base del artículo 3 del Tratado de Washington de la OTAN, que estipula que los países tienen que ser resilientes desde un punto de vista nacional para poder contribuir a la seguridad colectiva de todos los países miembros. De acuerdo, pues ahora que estamos hablando de China, que te queríamos preguntar más sobre esto, hace poco tuvimos la suerte de tener aquí a Fidel Sendagorta, que fuera embajador de España en Japón, con quien hablamos de China y pues de las vulnerabilidades de seguridad que nos presenta, incluso para la OTAN, en temas como podrían ser la ciberseguridad, que es algo que ahora mismo no has mencionado, pero que te queríamos preguntar un poco más. Entonces, de manera general, ¿qué relación tiene la OTAN con China y hasta qué punto supone una amenaza o en qué ámbitos supone una amenaza? Pues la relación entre la OTAN y China es una relación de diálogo, dado que, como decía, no consideramos a China una amenaza. Entonces, digamos que tenemos un diálogo continuo con China a muchos niveles, a nivel de secretario general con el ministro de Asuntos Exteriores de China, pero también, digamos, a nivel de trabajo. Y, por ejemplo, uno de los temas que discutimos, al menos desde donde yo estoy, desde donde yo me siento, que es, digamos, política de seguridad. Una de las cuestiones que abordamos continuamente en nuestros diálogos, en nuestras conversaciones con China, es la cuestión de la no proliferación, desarme y digamos, armamento, porque lo que vemos es que China está desarrollando un arsenal estratégico nuclear a gran velocidad, que China, digamos, puede tener 1000 ojivas nucleares a finales de esta década, y lo está haciendo de un modo opaco, sin ninguna transparencia, mientras que Rusia y Estados Unidos están sometidos a mecanismos bilaterales, pero también internacionales, de control de armamento, y China no está interesada de formar parte de ningún mecanismo que digamos, que reduzca la reducción de sus armas nucleares o que reduzca el desarrollo. Entonces, ese es un tema que abordamos continuamente, porque es un tema de gran preocupación. Una de las cosas que quiere Estados Unidos es implicar a China en el diálogo con Rusia. Como saben, pues tenemos el New START Treaty, que va a expirar en febrero del año que viene, y Estados Unidos está considerando una respuesta a la propuesta de Rusia de tener un acuerdo político, dado que no se puede extender el acuerdo START Treaty, que limita, digamos, las armas nucleares estratégicas por parte de Rusia y por parte de Estados Unidos. No se puede expirar, pero una declaración política para extender los límites. Y en ello quiere también implicar a China, pero China no está interesada. Por lo tanto, digamos, hay un diálogo. Ese era solamente un ejemplo del diálogo que tenemos con China. Obviamente, con China discutimos muchas cosas más. China, como decía, es un desafío. Es un desafío a nuestros valores, puesto que China, junto con Rusia, junto con Corea del Norte, quiere cambiar el orden geopolítico internacional, las normas del derecho internacional, y eso supone, pues eso, una preocupación muy seria, dado que va en contra de nuestros valores, nuestro estilo de vida, nuestras democracias. Al mismo tiempo, un desafío para nuestra seguridad, y doy aquí el ejemplo del apoyo que está dando China a Rusia en su guerra contra Ucrania. Y el hecho de que China esté dando ese apoyo supone que Rusia es una amenaza todavía más importante para nuestra seguridad. Aumenta la amenaza de Rusia contra la OTAN. Es decir, que aunque China no sea una amenaza directa para la OTAN, sí aumenta
la amenaza que supone Rusia para nuestra seguridad a través de ese apoyo. Por lo tanto, es una situación compleja. Seguridad cibernética, absolutamente de acuerdo. Es un área muy importante para la OTAN en el campo de, digamos, de las amenazas híbridas, ser mucho más resilientes. Ahí estamos trabajando en ese campo, pero también estamos trabajando muchísimo con nuestros socios del Indo-Pacífico. Estamos trabajando con nuestros socios como Japón, como Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, para aprender de ellos cómo actúa China, puesto que estamos hablando de países que están más cercanos a China, que tienen más experiencia con China, y uno de los proyectos que tenemos en común es cómo ser más resiliente en materia de ciberseguridad ante China y cómo poder disuadir a China de no lanzar ataques cibernéticos o reducir el hecho de que sea una amenaza cibernética para los países miembros. Por lo tanto, es un área muy importante y es un área sobre todo de gran cooperación con los países del Indo-Pacífico. Carmen, muchísimas gracias por venir a Conversaciones Elcano a hablar sobre la situación actual de la OTAN y los retos y desafíos que enfrenta en el presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Blanca González y Fernando Gijón, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral e Ivanosca López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iVoox o YouTube, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por Twitter o Blue Sky en @realcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.